Estamos en Postmetrópolis dándole un lugar al futuro. Hoy para conversar sobre religión y espiritualidad. ¿Está cambiando el modo en que la gente se vincula con lo absoluto? ¿Podemos hablar de religiones vinculadas al futuro? ¿Explica el pasado de las religiones lo que nos puede pasar en materia de espiritualidad hacia adelante? ¿Cómo es nuestra relación entre espiritualidad y tecnología? Hoy, para hablar sobre esos temas, convocamos al padre Gonzalo Sarachaga. Buenos días, un episodio más de Postmetrópolis, un lugar en el futuro. Hoy con Gonzalo Sarachaga. Gonzalo es sacerdote jesuita y con él vamos a hablar sobre la religión y su relación con este tiempo y sobre todo su proyección hacia el futuro. Buen día, Gonzalo. Buen día, Fabio. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, con un desafío que me supera ampliamente, porque si hay algo que no podemos ver ni saber es el futuro, ¿no? Pero bueno, ya nos cuesta entender el presente. No quiero ni imaginarme hablar del futuro, pero bueno. Nosotros, viste que yo por lo menos trato de que este podcast no sea un podcast de astrología, digamos, por lo menos, pero a veces hay una pulsión humana, ¿no? Por tratar de develar el futuro que nos produce mucha ansiedad, creo yo, ¿no? Sí, O sea, mucha ansiedad. Sí. Bueno, pero yo por esos senderos empecé llegué a este tema por esos senderos, ¿no? Como una de las grandes, hoy se lo pasa de largo en el término de la aceleración en la que estamos, pero una de las grandes defecciones de la reflexión política, que quizás toda la modernidad está planteada en que algún día el hombre iba a prescindir de la religión, ¿no? El pensamiento moderno, por derecha y por izquierda, el liberalismo, el marxismo, etcétera, en sus distintas variables, en esta idea de que la ciencia iba a resolver el misterio y que resuelto el misterio los seres humanos iban a prescindir de la religión. Y lo que vemos cada día es que por distintos caminos las personas necesitan creer, se aferran a la necesidad de creer y se aferran a prácticas religiosas que están en una verdadera transformación. No digo religiosa, pero podría decir espiritual. Vos en relación a esta circunstancia de la relación de hoy de los hombres con la necesidad de creer, ¿qué estás viendo? ¿Qué pensás que está sucediendo? ¿Por qué ves este boom de la espiritualidad un poco light que emerge, etcétera? Yo creo que la pregunta por el sentido es una pregunta que es constitutiva del hombre, ¿no? Y en ese sentido, si bien uno puede decir, estos pensadores que vos decías, no sé, pienso en Hegel o en Marx, que pensaban que a la larga, digamos, ha habido muchos estudios del paso del mito al logos, ¿no? O sea, en el sentido de que el hombre de las cavernas intentaba explicar los fenómenos a través que no se podía explicar, que no podía entender, que no podía deducir sus causas, atribuyéndolos a la intervención de divinidades. Entonces escuchaba un trueno y decía, bueno, es el dios del trueno. Se prendía fuego y decía el dios del fuego. Y trataba de interpretar el deseo del hombre siempre de controlar el futuro, que también, ¿no? Sí. De ver y controlar el futuro. Eso hace también que el hombre haya querido tratar de ver cómo se comportan esos dioses y cómo satisfacerlos para que no se enojen, o qué cultos, qué ritos ofrecer para que esos dioses se muestren benévolos, ¿no? Bueno, esa es la razón mitológica, podemos decir así, que tenía el hombre primitivo. Obviamente que a medida que evolucionaron las ciencias y el hombre, la inteligencia humana permitió ir descubriendo la relación causa-efecto más inmanente a la misma naturaleza, se fue como despejando esa necesidad de acudir al mito para explicarlo todo. Creo que ahí también la tradición judeocristiana tiene un papel muy importante porque la concepción de Dios, de las Escrituras, pero incluso del Antiguo Testamento, no solo del cristianismo, es que hay un Dios creador y que ese Dios entonces es un otro del mundo. No está mezclado en las fuerzas del mundo,
y de alguna manera crea un otro con libertad y autonomía. ¿Mm? Y entonces, ese mecanismo de pensar que el mundo tiene en sí mismo mecanismos autónomos que lo autorregulan y que Dios es un ser que ha creado el mundo, que puede proveer, pero que en principio deja al mundo en su alteridad. ¿Mm? Bueno, eso implica una ruptura de alguna manera con la lógica de entremezclar mundo y Dios, ¿no? Okay. Y eso es lo que hace que sean pensadores cristianos. Hegel era cristiano, era luterano, pero un tipo profundamente cristiano. Entonces Hegel estaba convencido de que en el mundo mismo, digamos, el espíritu de Dios que creó el mundo va a volver a tener la plenitud de Dios. La comunidad cristiana de los últimos tiempos va a ser la plenitud del saber. O sea que ciencia y fe convergerían al final de la historia. En la comunidad de los filósofos, por supuesto, ¿no? Sí. O sea, es una relectura de Platón también, que cree que al final el mundo va a ser gobernado por los filósofos. Bien, en fin, todo está perorado. Ahora, pero no, esto es muy actual, porque la idea de una inteligencia superior, ¿no? Porque esa idea de un Dios por fuera del mundo, que crea el mundo, que tiene su aire, que tiene su impronta, la idea de una inteligencia superior dialoga muy fuerte con lo que vemos cotidianamente, es decir, si se puede administrar la cantidad de datos que puede administrar la inteligencia artificial hoy a una velocidad espectacular, que uno ve que prácticamente que mes a mes nos asombramos con la capacidad de respuesta, porque yo tengo la sensación de que cada vez que nos corremos de la idea religiosa, tiene que, en general, ocurre en momentos de disrupciones tecnológicas. Nos creemos poderosos y nos corremos de la idea religiosa. ¿Puede emerger ahora, contemporáneamente, a partir de estas cosas que vemos, que nos sorprenden, que nos abruman también, un nuevo corrimiento? Es decir, no, la inteligencia superior la podemos generar nosotros. Sí, yo creo que, otra vez acá, el tema es, claro, cuando ahora preguntan, bueno, ¿qué decir de la inteligencia artificial o de... Por supuesto que la vida nos puede sorprender, ¿no? Y tampoco podemos prever, saber a dónde va a terminar esto. Mi impresión es que hay algo que es constitutivamente, específicamente humano. Vuelvo al principio, la pregunta por el sentido. Porque la pregunta por el sentido es algo que no está solo al nivel de la relación de datos, la acumulación de saber, la posibilidad de pensar, sino que determina también la capacidad para jugar la propia vida y las propias decisiones en un campo de juego que no es el mismo que simplemente la combinación de datos, ¿no? Entonces, la pregunta por el sentido, la pregunta por el sentido último de la vida, de la existencia, el sentido último de mi vida, de mi identidad, de mis opciones, de lo que soy y lo que hago con mi vida, esa pregunta a mí me parece que... A ver, yo no creo, espero no equivocarme, pero yo no creo que la inteligencia artificial puede llegar a ser un gran cerebro, pero esa parte del sentido, de la pregunta, de la apertura a la trascendencia, al destino final, al sentido de la existencia, a mí me parece que ahí hay algo que es específicamente humano y que yo no creo que una pura inteligencia pueda arrebatarle al hombre. Okay. Ahora, vos trajiste lo del aporte de la tradición judeo-cristiana. Yo creo que ahí hay un aporte, es otro rol de la religión distinto de esta tensión con el misterio y este centro en el sentido, que es el rol de la ley. O sea, hay otro rol, porque en la tradición judío-cristiana la religión también ordena a la sociedad. Dice, esto está prohibido, esto está permitido, esto está bien, esto está mal. Y ese Dios es un Dios que juzga también. Eso ha tenido un problema con la modernidad también, ¿no? Son juicios que los considerábamos sabios, la sociedad los consideraba sabios hace algunos siglos, y que fueron puestos, valga la redundancia, en tela de juicio. ¿Vos creés? Y hoy está en tela de juicio también el rol de los juicios no religiosos, digamos, ¿no? Hay
Hay todo un debate en el mundo en torno de los límites, inclusive con la inteligencia, los límites de la acción humana, las propuestas de moratoria tecnológica, paremos la pelota, revisemos lo que estamos haciendo. ¿Qué rol le toca a la religión en esto de poner un orden de tipo ya no vinculado a la trascendencia, sino al sentido convivencial? Buena pregunta. Acá voy a hablar me sale muy la espiritualidad jesuítica, ¿no? Dale. Que está muy basada en la idea del discernimiento, ¿no? Es decir, el discernimiento que busca ordenar los medios a los fines. Y que de alguna manera no sale a objetar el medio, ¿m? Sino su utilización. Entonces, a mí lo que me parece es que, o sea, no sé, pongo un ejemplo, que en qué cosas, incluso la moral cristiana, no sé, antes todo se determinaba que había medios que de golpe eran malos, ¿no? No sé, las drogas eran malas, por ejemplo, ¿no? Sí, genéricamente. Uno puede decir, claro, y después uno puede decir, bueno, no, ahora estamos viendo que hay usos, bueno, y todas las anestesias, Sí, el uso terapéutico. el uso terapéutico, bueno, entonces, el tema, lo que es malo o bueno, no son los medios que la naturaleza, la ciencia o la inteligencia humana provee, sino la utilidad de esos medios, ¿no? El fin con que se utilizan. Y acá es otra vez donde vuelvo a enganchar la religión con la pregunta por el sentido, ¿no? Porque me parece que una cosa es cuando la iglesia o las religiones pretenden, incurren en una excesiva pretensión de normativizar la vida de la gente, ¿no? Y entonces buscan una rápida declinación normativa de la religión. Pero en realidad la religión es la búsqueda de Dios, de la unión con Dios o con el sentido, con el destino último del hombre, la pregunta por nuestro origen, por nuestro fin. Ese es el núcleo del sentimiento religioso, ¿no? Entonces, claro, después obviamente las religiones también en esa pregunta por el sentido dan respuestas, y esas respuestas se convierten en ordenadoras, y deben convertirse y pueden convertirse en ordenadoras, pero siempre y cuando sean ordenadoras en el sentido que decíamos de criterios de discernimiento. Okay. Para preguntarme, ¿esto nos alinea al fin? ¿Esto hace al hombre más hombre? Gonzalo, pero vos pensás, que ahora lo estamos hablando así, parece muy, muy conceptual, digamos, pero esto no es un atributo exclusivo, ni mucho menos de la Iglesia Católica. No, por eso hablo de las religiones. Claro, sí. Normas dietarias, uso del calendario, normativización de tipo de fiestas. Sí, o sea, la liturgia. Del nivel de integración de lo religioso en las culturas, en todas, ha sido enorme, digamos. Y se ha vivido, yo soy uno de los que creen eso, una cierta emancipación de la cultura del fenómeno religioso como una conquista. Es decir, bueno, podemos modular nuestra intensidad religiosa, entonces decido ir a misa yo 2 o 3 veces al año y no voy todos los viernes y no me siento menos católico, vamos a decirlo así, digamos, ¿no? Pero en algún momento la cultura, o sea, cuando el primer rol tiene que ver con la trascendencia, lo dijimos, el sentido, el segundo, las normas. El de las normas ha sido muy importante. Y mi sensación es que la sociedad, ahí hay un dejo todavía, porque el de las normas viene agregado al del juicio, al de juzgar. Y hay un tercer rol, ¿no? que es el para adentro, digamos, ¿no? O sea, cuando estoy solo, no sé si es viernes o es jueves, no importa, y tengo una angustia o tengo una euforia o tengo una expectativa, y no es muy racional esa sensación, y hay una relación con el absoluto aún en plena soledad, digamos, donde la religión juega un sentido también, ¿o no? Sí, sin duda. Yo creo que acá siempre hay motivos, sí, mecanismos intrínsecos humanos del fenómeno religioso, pero creo que también ha habido una historia, ¿no? Una historia concreta que tiene mucho que ver con
al menos en la historia del cristianismo, con su vinculación con el Imperio Romano. O sea, hay que pensar que cuando uno habla de la Iglesia... Con el poder, podríamos decir también. Sí, pero todo con el poder, porque o sea, cuando en el año 380 el emperador Teodosio decide convertir la religión cristiana en la religión un poco oficial del sí. Estado, más allá, evidentemente que nadie va a discutir los motivos religiosos que puede haber tenido, pero obviamente estaba detrás también el proyecto de brindar al imperio, que era un imperio que se había extendido muchísimo y que incluía una enorme variedad de pueblos, de culturas, de lenguas, buscar principios homogeneizadores, digamos. Y el cristianismo resultó para eso, con su monoteísmo, pero monoteísmo trinitario, monoteísmo humano, porque es un Dios humanado, le permitió al Imperio Romano encontrar también a nivel religioso una fuerza unificante, cohesionadora, de primera magnitud. Y la Iglesia en ese sentido se transformó en el mundo conocido, digamos, en una fuerza homogeneizadora a nivel cultural que puso la cultura, los valores, que se asoció también al sistema jurídico romano, y que construyó, digamos así, el logos que fundamentó la cultura occidental, digamos así, ¿no? Entonces, históricamente ha habido un rol de la Iglesia, del cristianismo, como matriz cultural a partir del siglo IV, que obviamente estaba llamada en algún momento también a tener que ejercer ese rol desde otro lado, ¿no? Porque eso implicó también una simbiosis entre Iglesia y Estado, entre reino temporal y reino celestial, una discusión, bueno... Toda la historia occidental está ahí. Ya Agustín habla de las dos, la ciudad de Dios y de las dos ciudades, ¿no? En el sentido de las dos dimensiones del reino, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido creo que lo que vos decís es que obviamente hubo un momento en que esa cultura occidental, que ya se apoderó de esos valores y de eso, también cree potestad suya cuestionarlos, revisarlos, adaptarlos. Espérate, hay un punto ahí, vos, porque se ha acusado, se usa la palabra acusado porque es fuerte, pero a propósito, se ha acusado a la Iglesia de querer controlar el placer, porque el placer era una fuerza liberadora, supuestamente, ¿no? Que el hombre que en pleno disfrute era más creativo, más talentoso, más enérgico, y que una parte del control era, bueno, controlar ese instinto. Y en este mundo contemporáneo, donde el placer ocupa un lugar, por lo menos la narrativa del placer, no sé si el placer en sí, pero la narrativa del placer ocupa un lugar tan central, pareciera que hay una tensión ahí entre, acá con todas las religiones, entre las restricciones que las religiones imponen en el sentido de que hay un decálogo vital que se recomienda, que se sugiere o que se propone, y la idea del placer como lo ilimitado. Hay una tensión real, ¿ves? Por ahí un camino de tensión real entre este mundo contemporáneo y las religiones y esta espiritualidad light que es más permisiva. Yo creo que eso también ha tenido épocas, ¿no? O sea, creo que hay épocas donde el mensaje ascético, rigorista, ha ocupado un rol muy central, y otras épocas más anteriores, donde no sé, donde no sé si el mensaje siempre fue tan como digamos así, una espiritualidad tan de la censura o de la censura del placer. De la restricción, claro. De la restricción del placer. Sí es cierto que siempre se mezcla también en el fenómeno religioso el anhelo de la propia perfección, ¿no? El anhelo de la pureza, el anhelo de
Pero que yo diría, ¿vos qué dirías de los griegos cuando decían que el principio de la perfección era la ataraxia? La ataraxia era el de no dejarse afectar por las pasiones, Sí. ¿no? Sino regirse solo por la razón y no dejarse nunca conmover y lograr el justo medio y una vida equilibrada y sana. Esa era sí, la máxima aspiración del hombre perfecto, digamos, ¿no? Sí, Del sí. hombre más sabio. Del ciudadano Sí, sabio. del ciudadano sabio, del filósofo, Claro. ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí detrás? Y bueno, sí, el hombre sabe, creo yo, que el hombre es un fenómeno humano, no solo religioso. El temor a dejarse manejar por el solo deseo, por el solo placer, Sí, el desborde. inmediato. Claro, y el hombre acude a veces en esa búsqueda de controlarse y controlar la sociedad, ¿no? A fundamentos jurídicos y también a fundamentos religiosos, ¿no? Bueno, la idea esa de que había un derecho natural, un logos que rige el universo, hay una racionalidad constitutiva que rige el universo, donde la moderación es un principio racionalmente por sí mismo evidente, ¿no? Bueno, eso que eran principios básicos del mundo griego y que Occidente, eso es lo que ahora está un poco como en crisis, digamos. Un poco. ¿No? Bueno, claro, con la posverdad y de cualquier manera yo siempre tengo un poco de miedo a esas actitudes que ahora condenamos la actualidad, ¿no? Y entonces todo lo moderno es... Y yo en eso soy un poco, digo, creo que toda época tiene sus valores, sus dones divinos, sus divinidades buenas y sus ídolos, ¿no? Sus peligros, sus tentaciones, ¿no? Entonces uno puede decir en ese sentido, bueno, hoy vivimos en un mundo donde hay valores como la pluralidad, el respeto a la libertad de conciencia, de acción, el derecho a que cada persona él mismo regule sus decisiones sin tener que someterse demasiado a ningún criterio ni mandamiento extrínseco a las leyes que la sociedad establezca, digamos. Son valores que, bueno, que evidentemente uno dice, bueno, la pluralidad, el respeto a la libertad de conciencia, el respeto al otro, el cuidado de no invadir la libertad del otro, de no reprimir, de no censurar al otro. Bueno, todo eso me parece que son valores muy positivos. Sobre todo creo que el de la pluralidad, ¿no? El de entender que yo creo que antes había un modelo de unidad, de iglesia, de imperio, de cristiandad, de occidente, creyendo que la unidad cultural supone un orden vertical fijo, que estén claras las autoridades, que estén claras las leyes, que todo el mundo crea lo mismo, sostenga los mismos valores. Bueno, me parece que el gran valor... Pero también eran mundos monoculturales. Exactamente. En una ciudad X, todo el mundo hablaba el mismo idioma, creían los mismos dioses y comía más o menos la misma comida y se entretenía de la misma manera. Visto con el hoy, gobernar eso debería ser una papa, dirían los pibes, digamos, Sí. claro. Y hoy son sociedades en las que con el vecino de arriba de tu casa, uno es vegano, el otro es heterosexual, el otro es gay, el uno le gusta el rugby, el otro le gusta el fútbol, etcétera, etcétera. Sí, te entiendo. Por eso te digo que yo creo que ese, en parte, uno tiene que respetarlo como un valor. Creo que yo siempre digo que lo que cambia es el concepto de unidad. Antes entendíamos la unidad como un uno monolítico. Homogéneo, claro. Homogéneo. Hoy entendemos que la unidad es la unidad de la comunión, de la red, de los consensos, de la integración. Tiene que ver también con nuestros esquemas cosmológicos, ¿no? No es lo mismo creer que la Tierra es una pelota que está sola ahí, que hay otras pelotas que dan vuelta alrededor de la Tierra, que creer que vivimos en un colchón de materia, donde los cuerpos flotan y que la gravedad es peso y que el peso de toda identidad está en permanente
relación con el conjunto. Entonces, entender la unidad como conjunto vinculado y vinculante no es lo mismo que la unidad del uno homogéneo. Yo, como suelo enseñar en las clases Trinidad, además, me sirve mucho esto para decir, ni siquiera Dios es un puro uno, ¿no? Un puro uno sin diferencia ni alteridad, ¿no? Bueno, con esto, ¿qué te quiero decir? Ahora, claro, la tentación que tiene detrás también este valor, o sea, la contracara de este aspecto positivo, es la complejidad. Es la fragmentariedad. Porque una cosa es la pluralidad y otra cosa es la fragmentariedad, ¿no? Es decir, aquel que de tal manera quiere afirmarse en su individualidad que hace imposible ya la unidad, porque ni siquiera le interesa la relación con los otros, ni lo que los otros piensan, ni incluir al otro, sino que es una tendencia también, ¿no? Es lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, la posverdad, ¿no? No me importa llegar a consensos ni discutir, yo lo siento así, yo lo quiero así y no me importa nada. Bueno, ese es la contracara, la digamos. Tribalización. Sí, y bueno, y al menos el que está en una... Al menos que está en una tribu, pero ahora tenemos también cada tipo que ni siquiera pertenecen a la tribu, o que pertenecen hoy a un grupito y mañana a otro, y eso sí me parece que es un gran desafío. ¿Desde qué educación, desde qué valores invitamos o creamos esta conciencia de que la humanidad requiere intercambio, comunicación, relacionalidad, trabajo en red? ¿No crees que esto que llamamos la cultura woke, ¿viste? La cancelación, etcétera, que dialoga con el pasado? Uno ve estatuas, no sé, por ejemplo, mi hija me mandaba que le habían puesto las estatuas de Churchill racista, una lectura probablemente anacrónica, digamos, ¿no? No sé si Churchill fue racista, pero eventualmente capaz fue, pero lo que quiero decir es que no sé si tiene sentido poner no es lo único que explica Churchill, digamos, si en cualquier caso si hubiera sido... Acá con Roca tenemos el debate argentino en torno de lo que hizo el Estado del Desierto, etcétera. Hay una lectura, es que eso dialoga con la historia, ¿no? Es como una reivindicación de una relectura histórica. Pero para mí dialoga con el presente, con esta forma de ser autoafirmativa y excluyente, digamos, ¿no? Si fuera que Roca hizo la campaña del desierto y también hizo la ley 1420 y el banco hipotecario y otras cosas, ¿podemos convivir con que Roca fue nuestro presidente? ¿O no podemos? O sea, habla más de nosotros hoy que de la historia. A mí me parece que la cultura woke, voy a decirte una cosa que se enlaza en una larga tradición inquisitorial, vamos a decirlo así, que en Occidente ha tenido un recorrido, en la idea de dividir el mundo en justos y réprobos. ¿La religión puede ayudarnos o nos encasilla peor? Digamos, porque eso es muy bíblico, ¿no? La idea de los justos y los réprobos. ¿La religión nos podría ayudar a salir de esos juicios? A ver, yo creo que sí, otra vez. El tema es qué entiende uno cuando habla de religión, ¿no? Si cuando uno habla de religión entiende un cuerpo doctrinal de verdades, que los que afirman estas verdades pertenecen y los que no las afirman todas e íntegramente no pertenecen, ¿no? Y los excluyo, los excomulgo, digamos, sí, ¿no? Sí. Si yo entiendo la religión como un código de mandamientos éticos, religiosos y cultuales. Obviamente que ahí me parece que la religión, en este sentido, puede ser más obstáculo que ayuda, ¿no? Ahora, si yo entiendo la religión de esto que hablábamos como que la religión lo que busca es religación, etimológicamente la palabra religión tiene que ver con la idea de religazón, ¿no? de religar al hombre con su origen, con su... Y entonces tiene que ver mucho con, siempre la religión, con la búsqueda de reconciliación. Es decir, de reconciliación del hombre con Dios, de la finitud, de la imperfección, con lo perfecto, o sea, aún en la tragedia griega, esta idea de que el hombre arrastra una culpa
por ser imperfecto, porque quiere ser como los dioses, quiere ser perfecto y arrastra la culpa, la finitud, la imperfección, la defección. Bien. Entonces yo creo que la religión, desde su lado auténtico, evidentemente yo pienso fundamentalmente como cristiano, ¿no? O sea, si yo digo, a ver, si a mí me dicen, ¿qué es la religión cristiana? Mira, la religión cristiana y la iglesia cristiana es la comunidad de los seguidores de Jesús y de los que creen en el mensaje que la vida de Jesús, en su relación con Dios, en su relación con los demás, lo que Jesús hizo, vivió, testimonió con su propia vida. Si yo miro eso, y ese es el núcleo de la religión, entonces me parece que la religión tiene mucho para ayudar, para hacer y para seguir haciendo. Pero tiene que para mí es muy importante, cuando la iglesia habla de la nueva evangelización, o sea, esta idea de seguir buscando la inculturación del evangelio, a mí me parece que una cosa muy importante es que la iglesia tiene que muchas veces purificarse de toda la importancia política, institucional, diplomática que tuvo en la historia y volver a centrar el foco en que lo que tiene que seguir dando, el don que tiene la iglesia, es la persona y la vida de Jesús. ¿Qué te pasa cuando una persona te dice soy católico, soy cristiano y sus pautas de vida son totalmente ajenas y dice, no, bueno, pero yo soy católico, igual yo soy católico, aunque haga estas cosas, y hace una reivindicación de una definición vacía, digamos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué sentimiento te nace? De empatía. A mí, de empatía. Porque a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo no creo que haya ni siquiera dos curas que creamos exactamente en todo de manera igual. Ni tanto en las verdades católicas, es decir, no todos sí entendemos. Yo no puedo decir que el catolicismo es una cosa tan codificada que todos los católicos son los que creen todo esto y viven todo esto. No hay dos católicos iguales, ni que vivan su religión ni su relación con Dios de manera igual, ni que crean en todos los supuestos contenidos de la fe, porque al final la fe no es un contenido fundamentalmente, ¿no? También evidentemente tiene... Pero si fuera sería infinito, padre. Exactamente. ¿No? Entonces, pues bueno, hoy justamente lo que también la iglesia tiene que... Los cristianos nos tenemos que purificar, es de esa pretensión de que yo puedo decir qué significa ser un auténtico discípulo de Jesús. Porque si en el fondo ser cristiano es querer ser otro Cristo, que eso es ser cristiano, si yo lo que creo es en Jesucristo, en el Dios de Jesús, en la prédica de Jesús, en el Evangelio de Jesús, entonces yo no puedo pretender convertirme yo en la norma que diga qué quiere decir y cómo se sigue a Jesús. Sino que otra vez, cada persona tiene que discernir en su propia vida, en su propia circunstancia, profesión, qué y cómo sigo a Jesús yo aquí y ahora. Y eso no se puede decodificar ni en una serie de mandatos éticos, ni religiosos, ni cultuales, ni doctrinales. Bueno, entonces en ese sentido, creo que al final todos los católicos en el fondo creemos en Dios y tenemos una relación con Dios muy personal, irrepetible, ¿no? Y en ese sentido, por eso cuando mucha gente viene, bueno, padre, yo creo, pero no creo en tal cosa, o yo no hago tal cosa, o que no hago el ayuno. Es muy usual. O que no voy a claro, no voy, la verdad que estoy dejando de ir los domingos a misa, ese pecado. Yo ya no me animo a decirle a la gente qué pecado, a ver por qué te pasa, no te ayuda a ir a misa, te podría ayudar más, estás dejando un medio que a vos te podría ayudar. Bueno, la exhortación ahí, la invitación a ir a misa, no puede ser por un código que no, entonces no sos católico. No, cada uno es católico como puede. A mí no deja de llenarme de sorpresa en un mundo donde, por lo menos en el mundo de relación que yo vivo, empieza a ser usual que la gente diga yo medito, etcétera, y si alguien dice yo rezo, queda como fuera de época, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos asumido que meditar, digamos, no
nos permite bajar la ansiedad, conectar mejor con nosotros mismos, y rezar, que era la práctica más tradicional por estos pagos hace 200 años atrás o 100, no. Y me parece que eso en tu práctica, no lo sé, pero en la práctica, a los curas le debe llegar eso, Obviamente. ¿no? Ese choque entre una cultura muy arraigada que está siendo puesta en consideración con prácticas que tienen un espejo, porque vos podrías recibir a un joven que diga medito y probá con rezar, capaz que vos le podés decir, digamos. ¿Existe ese lugar del cura hoy? Yo me puedo remitir a mi experiencia casi más pastoral, de confesión, de acompañamiento de personas. Obviamente que yo creo que acá no es lo mismo hablarle a un cristiano, a un creyente, que a un ateo o a un agnóstico, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo si yo creo en un otro, en un ser trascendente sí, en la divinidad o no. Y acá creo que siempre ha habido matrices de espiritualidades distintas, ¿no? Claro, acá a lo mejor estoy diciendo algo que puede sonar un poco que estoy llevando aguas para mi molino, pero yo creo que la diferencia fundamental entre la espiritualidad cristiana, católica, digamos judeo-cristiana también, ¿no? Y las espiritualidades más animistas, si se quiere, es la referencia a un otro. Entonces, cuando vos decís rezar, rezar para mí significa ponerme delante de un otro con el que yo quiero dialogar, interpelar y ser interpelado, ¿no? A intercambiar dones, ¿no? Y a establecer una relación afectiva, si se quiere, ¿no? Que me ayude a reconciliarme conmigo, con los demás, con la vida y con Dios. Y para mí eso es rezar. Rezar es un ejercicio, supone una espiritualidad que pone una referencia de alguna... Es desde mí, por supuesto, pero que hace referencia a un otro. En cambio, cuando se habla muchas veces de la meditación y entonces se busca más, que es muy respetable, es muy respetable, y puede ser muy llano también. Las personas que buscan ponerse en armonía y en paz son espiritualidades más centradas en uno mismo y que no tienen, como es lo propio del cristiano, la referencia a un otro. Entonces yo diría, la diferencia fundamental para mí es que la espiritualidad judeocristiana tiene como constitutivo esencial una referencialidad. La alteridad es constitutiva del espiritual. Incluso la alteridad de los otros hombres. Se deriva mucho de todo eso, ¿no? De tener un compromiso político, etcétera, etcétera. Exactamente, sí. El compromiso político, el compromiso social, o sea, la dimensión social de la fe. O sea, un cristiano no puede separar su vida profesional, su vida familiar, su vida como amigo. No. Mi hipótesis barrial y muy simplificadora, mi hipótesis es, Dios no está de moda, pero el alma está de moda en esta época. No es una cosa como rara, porque durante mucho tiempo, cuando yo era pibe, el tema de que si vos eras ateo, no ateo, agnóstico, no agnóstico, creyente, no creyente, era Dios y el alma eran un binomio, digamos, ¿no? O sea, porque creías en los dos, no creías en los dos, digamos. Y mi sensación es que estamos llegando a un lugar en que hay mucha gente que dice, no, el alma, etcétera, y vos podés preguntar si creen en Dios y te dice que es ateo, digamos. Hay una cosa, eso está cruzado, me parece a mí, con la lógica instrumental, no iba a decir lógica consumista, pero esta idea de que hay un mundo que se puede resolver en uno, me parece que está de moda. Sí, está de moda y creo que uno ciertamente así como decíamos que uno de los valores de esta época es el respeto a la identidad, es el respeto a los valores que cada uno cree y se establece en la propia vida, y que está la libertad, son valores. Hay también un peligro, un elemento narcisista, ¿no? Que es complicado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a mí lo único que me importa es estar en paz conmigo mismo, o estar bien conmigo mismo, yo estoy bien. Pues, bueno, en el esquema mental cristiano y de la espiritualidad, o sea, el otro es un momento constitutivo
de mi paz, del cómo estoy. Yo no puedo estar bien, no sé, en una Argentina que está mal. O sea, no es que no pueda estar bien, estoy Sí. bien, pero no deja de ser una cosa que Te hace un ruido que me ahí. hace ruido, que me preocupa, que no basta con que, bueno, yo hago me pongo en contemplación, busco entrar en nirvana, alcanzo el estado alfa y ahí, bueno, ¿Qué sensaciones te produce un presidente que hace invocaciones bíblicas bastante sistemáticamente? En ese punto. Debe ser yo, de los que recuerde, por lo menos estos 40 años de democracia, que sistemáticamente, porque no pasa una semana en que se le caiga a un proverbio, a una referencia, etcétera, es la primera vez. Esto en Estados Unidos es más usual, en otros lugares es más usual, pero claramente con lo religioso en Milei es significativo. sí, no sé, o sea, no lo conozco a Milei, o sea que no puedo hacer un juicio sobre él. Claro. Sí creo que en estas cosas siempre hay que distinguir, a ver, si una cosa es que uno tenga un discurso religioso o fundamente decisiones y con argumentos religiosos, y otra cosa es que uno sea una persona religiosa, ¿no? Okay. Porque ser religioso implica que yo busco que en mi vida haya una coherencia con mis valores, una coherencia sí, con el sentido último de la vida, con lo que yo creo que es Dios, con lo que creo que, no sé, para mí, ¿no? Mi vida tiene que tratar. Mi coherencia está en si yo logro en mi vida más o menos tratar hasta donde puedo de seguir a Jesús, ¿no? Okay. Así lo digo muy simplemente porque así lo vivo, ¿no? O sea, ahora, y mi religiosidad no pasa por cuántas veces yo nombro a Jesús, por cuántas veces cito la Biblia, por cuántas veces refiero hechos. O sea, obviamente que sí me parece valioso el hecho de que la Biblia es un libro de una condición de experiencias humanas, de acontecimientos históricos, de interpretación, así como en la mitología griega. Uno tiene muchísimas veces cosas que son muy sugerentes para explicar problemas, conflictos humanos, situaciones, decisiones que tomamos. Creo que en el mundo de las grandes tradiciones religiosas hay muchísimos elementos culturales que vale la pena mencionar, no sé, el cruce del Mar Rojo, o las decisiones que tomó Moisés en tal situación o en tal otra, eh, o cómo interpretó Moisés su misión como llamado de Yahvé en un momento de su vida. Obviamente que hay cosas que son paradigmáticas, que uno puede citarlas de la Biblia. Lo que no puede, me parece a mí, es pretender usar ese recurso religioso para creer que tengo prerrogativas distintas a las de los demás. No sería el primer caso, lamentablemente. Claro. ¿No? Pero... Claro, eso ya es ya más complicado, ¿no? Si yo creo que yo tengo un llamado. A ver, yo soy una persona que cree que ha sido llamada por Dios para una misión en la vida, pero estoy convencido de que eso no me hace ni mejor ni distinto que nadie, ni me pone en un lugar superior a nadie. Esa es mi convicción, ¿no? Lo peligroso es cuando uno aduce argumentos religiosos o citas bíblicas para ponerse en un lugar que me autoriza a tener unas prerrogativas o un lugar que me permita, no sé, insultar a los demás, despreciar a los demás, ningunear al que piensa distinto. Bueno, ahí yo digo, bueno, no sé si eso es muy religioso, digamos, ¿no? Sí, no, y aparte, bueno, la idea de tener un saber aparentemente diferenciado, esa cosa, esas posiciones salvíficas que yo la veo porque tengo una visión que me viene, De digamos, la fuerza del cielo. de la fuerza del cielo, etcétera. También, ¿no? El lenguaje barrial estableció creer o reventar, decíamos, en el barrio. Capaz reventamos, no sé, yo digo, lo que digo es mejor en el plano de esta realidad plural que vivimos, argumentar, no creer o reventar. Exactamente, Es sí, mejor argumentar. por supuesto. Porque yo tengo que hablarle a todos, al que cree, al que no cree, al que tiene otra religión, al que no tiene ninguna, al que es ateo. Y entonces, o sea, de cara a la sociedad,
Aun cuando yo pueda decir, bueno, no, yo esto lo vivo así, y pueda, no sé, a mí no me molestaría que un presidente, no sé, de golpe diga, bueno, mi experiencia para mí es muy importante, cuando tengo que tomar decisiones pienso en Jesús y trato de... No, a ver, eso no me sonaría mal si él lo cuenta como parte de su experiencia personal. El tema es cuando yo intento justificar en el ámbito, en el foro público, un rol que me atribuyo más allá de los roles que la sociedad, la Constitución, me concede. Hay casos famosos a la inversa, el famoso caso de Giscard d'Estaing, católico, practicante, etcétera, que promulga después que el Parlamento sanciona la ley de aborto, hubo una presión para que no la promulgue, y decide promulgar, pues dice, pues yo soy católico, pero como presidente de Francia, soy presidente de todos los franceses, y el Parlamento acaba de votar, no puedo no promulgar, etcétera, como excusándose de su condición, casos en los que toma distancia, y hay casos al revés, lo dije al pasar, en Estados Unidos es muy común que un presidente diga, pero siempre argumentando, y tomo esta decisión, porque con todos mis argumentos, God bless America. más el plus de la fe, digamos, ¿no? Claro. Ahora, eso es importante porque la fe estuvo muy afuera del debate político argentino, para bien o para mal, y podría enriquecer a la Argentina la idea de que, por lo pronto, que los argentinos tengamos más confianza en nosotros mismos, ya sería un gran paso adelante. ¿Vos creés que el discurso así cruzado por lo religioso, más allá del insulto, que a mí me molesta un montón, etcétera, pero puede atentar contra el pluralismo político, como autocensura, personas que, para no ser insultados, se limiten? ¿Podría pasar eso? La religión siempre tiene un peligro pero que no es exclusivo de la religión, o sea, el fanatismo, digamos así. El fanatismo es un mecanismo, creo yo, de defensa, es un mecanismo fundamentalmente de defensa, cuando un grupo siente su identidad cultural, racial, tribal, amenazada, ¿no? Y entonces el fanatismo tiende a solidificar algunos aspectos que ayuden a preservar la identidad, que lamentablemente terminan siendo siempre más bien externos, visibles, ¿no? Bien, entonces, el tema es si cuando entiendo el lenguaje religioso, y hablo del lenguaje religioso en el foro público, se habla de eso con libertad, con espontaneidad, o se está hablando desde un cierto fanatismo que, otra vez, por un lado, justifica unos patrones de conducta que me excluyen de tener que cumplir la ley que vale para todos, porque yo soy distinto, porque Dios a mí me ha mandado otra misión, o, como vos decías, otra vez la fragmentación, ¿no? Cuando sirve para expulsar, ¿no? para estigmatizar. Bueno, o sea, yo creo que también como este fenómeno de la libertad, yo creo que es importante lo que vos decías, de que se pueda hablar con más libertad, que lo religioso, como un elemento constitutivo de la cultura humana, pueda hacer que uno no tenga vergüenza. No sé, nos pasa, yo creo que nos pasa hasta locura. Vergüenza hablar de Jesús, ¿no? Porque queda mal, porque enseguida... Yo creo que si uno habla con espontaneidad, con libertad, simplemente, no sé, queriendo comunicar lo que en mi vida me ayuda, o lo que para mi vida significa, sin querer imponérselo a nadie, ni sin querer hacer de esto un signo identitario. Yo creo que eso yo saludaría, que digamos que la religión tenga un lugar, sea también un tema en el foro público. Que esté blanqueada. Esté blanqueada. Claro, que no haya un tabú, que ahora está mal visto hablar de religión. Antes sí. Había que fundamentarlo en la religión. Sí. Ahora da vergüenza hablar de Dios, de la religión, porque enseguida uno lo mira como... Ahora, así como, entre comillas, ¿no? Porque, así como en Occidente la pasó mal la religión entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, ahora está pasando mal la ciencia. El crecimiento... ¿En qué sentido lo dices? ¿No? Y el terraplanismo, o sea, todo lo... No, hay países
que te asombrarían, donde el 40% de la población no cree en los científicos. Vos pensás que en la pandemia que pasó en Alemania no se vacunó el 30% de la población. Estamos hablando de gente que fue al colegio primario, al colegio secundario, tiene un nivel de ingreso, etcétera, y decidió no inmunizarse en base a lecturas fragmentarias, prejuicios, lo que fuera, ¿no? Y ahí hay un tema quizás, ¿no? En esta tensión, porque la tensión religión-ciencia es la tensión sobre el saber. O sea, en el fondo, la religión estaba en un lugar, decimos, el saber lo tenemos nosotros, la ciencia se lo cuestionó, el saber lo tenemos. Y ahora pareciera que el saber está en los influencers, en las redes, etcétera. O sea, ¿qué reflexión te cabe sobre esta disputa que pareciera ser que tiene que ver con el sentido, ¿no? Que tiene que ver con, porque el saber no es el saber por sí mismo, digamos, ¿no? Es esa lucha por construir sentido. Sí, el fenómeno de la posverdad, digamos, que es en el fondo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay una cierta, sí, parece que junto con esta libertad, junto con la libertad de conciencia, el respeto por el individuo, el derecho de cada uno de pensar y sentir como quiere, como valor tiene otra vez el contravalor, el peligro de que personas en búsqueda de, no sé, como un mecanismo de autoafirmación, se encierren en un no sé cómo decir, sí, porque es un poco necio a veces, ¿no? Es decir, es una cierta actitud de necedad. Neshio quiere decir no saber, el necio es el que no sabe, pero es además hacer una defensa. No, pero se usa como mecanismo de manipulación. Bueno, tal cual. El punto de fondo es que uso herramientas técnicas en base a una cosa que no es verdad para construir una realidad que me conviene. Bueno, por eso te digo que es llevar la fragmentariedad, que es en el fondo lo mismo que la ideología, ¿no? En el fondo es el mismo mecanismo del fanatismo, de la ideología. Lo que puede pasar a nivel religioso, pasaba antes también, pasó durante mucha época a nivel político, claro. ¿No? Y que entonces, munido de esa ideología que se convierte en un fundamento, un argumento y un arma, yo tengo derecho, porque estoy munido de ese saber que es un saber superior, el de la ideología, a decir quién tiene razón y quién no. Bueno, en el fondo todo esto es un comportamiento ideológico moderno, nuevo, pero es una forma de ideología, que es el decir, no, yo ya no me quiero dejar ni siquiera guiar por la ciencia, por la sabiduría, sino que yo quiero construir mi propio cosmos con mis propios fundamentos y explicarlo como a mí se me da la gana. Bueno, me parece que es parte del peligro de esta fragmentariedad, de fuerzas narcisistas, que vuelvo a decir, no, con esto no quiero destruir los valores de la modernidad. Yo creo que la modernidad es muy buena que esté pasando y que pase, ¿no? Porque creo que nos da una nueva manera de pensar la unidad, de pensar la humanidad del futuro, de pensar las relaciones humanas, la construcción política. Bueno, creo que hay detrás de esta idea de un mundo en red, pero al mismo tiempo, claro, el peligro es que yo quiera una red donde o se hace lo que yo quiero o me quedo afuera de la red. Sí, la red que emerge como tan antijerárquica y tan así, la red es... Hay dominancias adentro de la red, hay intereses adentro de la red, es también un escenario de disputa en el que creo yo que se van a jugar, como siempre, ¿no? La tensión entre valores, entre la compasión y la dominancia, entre la búsqueda de la verdad y la búsqueda de manipulación. O sea, en definitiva, las tensiones son las de siempre. Sí, con una diferencia, creo yo, que ahora de golpe lo emergente, es decir, yo a veces cuando hablo de la teoría de la relatividad y precisamente para explicar cómo hoy entendemos las relaciones y la identidad, ¿no? Aún antes pensaba que la persona humana era un individuo que tomaba decisiones, ¿no? De alguna manera eso suponía que la unidad del sujeto era como anterior a lo que decidía. A lo que, sí, digamos, a su realización social, claro. Digamos así, ¿no? Hoy en día no, entendemos que la persona humana es un producto de la socialización,
¿no? Y la persona humana no es alguien que tiene nuestra identidad es una identidad en construcción, en relación, y nuestra identidad se construye en este juego de relaciones, de lo que yo hago, de lo que me hacen, de lo que vivo, del peso, de la gravedad que tengo en mi sistema familiar, de cómo me integro o no, de los éxitos y fracasos en ese proceso de integración y participación comunicativa en la red, digamos así, ¿no? Bueno, esto a mí me parece que es un valor extraordinario y un desafío extraordinario, ¿no? Para pensar la política, para pensar las relaciones humanas, para pensar... Pero obviamente que tiene el peligro, te decía yo, que de golpe aparecen fenómenos que, no sé, Loan hace 2 meses en la red no existía, no estaba fuera del radar, era un punto perdido del cosmos. Hoy de golpe adquiere una gravedad que reconfigura, ¿no? Esa red. Parte de la red en torno a un nuevo peso, ¿no? Que curva el espacio y atrae hacia sí mucha más atención. Bueno, y esto, claro, es lo que se ponen en juego valores, como decís vos, y también el peso de la comunicación, de la manipulación, de los intereses que se empiezan a mover detrás de esos fenómenos. Pero ciertamente nos da una idea de que todo es muchísimo más interactivo, ¿no? que en el pasado. Bueno, con esta reflexión tan rica, por ahora terminamos, porque te vamos a volver a invitar seguramente. Bueno, no se cansaron. No, la verdad no se aburrieron. Soy un poco por ahí, me entusiasmo y me puedo ir un poco conceptualmente un poco lejos a lo mejor. Pero quedó mucho en el tintero, te agradezco de todo corazón. Te agradezco mucho la invitación, realmente ha sido un placer. Para mí también. Y también no son muchas las posibilidades que uno tiene sí, porque son temas de los que, como vos decís, en un mundo donde lo inmediato es lo que importa, estos temas quedan en general, no hay tiempo para hablar de estas cosas. Lo urgente no deja tiempo para hablar de estas cosas, y que te agradezco la posibilidad de compartirlas. Ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias.